tal? ¿Cómo están? Aquí les habla Ensei Konichiwa en este Ensei Event. En esta ocasión es una retransmisión del evento de la Capcom Showcase 2022, que a pesar de no haberlo visto, pero yo quiero verlo con ansia, esta retransmisión y otra reacción del evento que ya pasó. Así que por lo menos las luces LED están de color azul porque esto es de Capcom. Así que también puede ser para otras de tipo de color azul. Pero yo soy igual, eso queda atrás. Así que igual de todos modos este video va a estar publicado y próximamente ahí va a estar como estreno. Así que igual, para no quedarse inquietos e impacientes, van a tener que esperar. Ármense de paciencia. Así que para eso síganme a través de las redes sociales abajito que está ahí, para no perderse ninguna retransmisión o transmisión en vivo de Ensei Event que vamos a tener este año 2022. Así que para que no se lo pierdan. Sin más perder el tiempo, vamos a comenzar con el evento de la Capcom Showcase, que nos van a presentar algunos juegos que se van a estrenar sí o sí para este mes, para el próximo año, o en este caso ya lo que bueno, en este caso se podría decir que ya se estrenaron los juegos, pero lo que se vendrá va a ser para agosto, septiembre, octubre, yo creo, pero también se van a venir dentro del próximo año, así que estamos esperando con ansia lo que se va a venir algunos de los juegos. Sobre todo ya tiraron la carne en la parrilla, así que no perdamos tiempo y vamos a ver la retransmisión de Capcom Showcase 2022. Ay, que me encantan estas presentaciones. Me encanta. Aunque no está muy bien traducido al español, pero se le puede hacer. Hello everyone. Welcome to the Capcom Showcase, where we'll share exciting new updates on our upcoming games. We have some surprises in store and hope you enjoy the show. Let's begin. Vamos a partir primero, como siempre, el Monster Hunter Rise Sunbreak. Hello everyone. I'm Ryozo Tsujimoto, producer of the Monster Hunter series. Thank you for tuning in to today's Capcom Showcase. We're excited to bring you the latest info on Monster Hunter Rise Sunbreak, which will finally be released at the end of this month. Esto es para los fanáticos de To kick things off, we've got a brand new trailer to show you. Let's take a look. Vamos a ver la World Premiere de Capcom Showcase. Viene con el dinosaurio incluido, pues fíjate, por nivel de Capcom presenta hasta dragones, pues. No, esto ya es casi como si fuera una versión Elden Ring, pero con un toque más enfocado a lo entre dragones o dinosaurios o cualquier otro tipo de cosa, pues viene incluido todo. No, mira. Para poder enfrentarse a este tipo de cosas, no lo veo muy difícil. You look like you still got that fire inside you, old Gallius. You do as well, good elder. What do you say? Full steam ahead. Bestias mitológicas incluido. ¿Lo ven? Se los dije que iba a venir con dinosaurios. Mira. Todo con pelo más encima. No, se ve increíble. Mira, yo creo que estos van a ser los más rígidos. Por el nivel de dificultad para vencer estas bestias, yo creo que va a requerir un nivel un poco más alto para poder enfrentarse a este tipo de bestias. Monster Hunter Rise Sunbreak.
Va a estar sí o sí para el 30 de junio. Va a estar para Steam y Nintendo Switch. Vamos a ver el nuevo mapa, que esto es la jungla. First, let me introduce a returning locale. The jungle area that debuted in the second generation of Monster Hunter games is back in Sunbreak. You'll notice that the jungle's appearance changes over time. It's a nostalgic area that both veteran hunters and new players are sure to enjoy. And of Esto es course, para we've los más updated the jungle veteranos y with también new para los nuevos elements and jugadores endemic que life van a jugar este specifically for juego. its return in Llama mucho la Sunbreak. atención. Longtime fans can look forward to exploring the devastated ruins around the coastal area. O sea, vamos a tener que recorrer todo. Espinas. From the Monster Hunter Frontier series comes Espinas. Espinas means thorns in Spanish. Thorns, As the name obviamente. implies, thorny scales Vamos a, cover its body. vamos a ver con nivel de dificultad, como por ejemplo este dragón que tiene con espinas. Por eso habrá que tener cuidado. Para los que son más veteranos jugando el Monster Hunter van a tener que estar preparados. Yo creo que los niveles de estos monstruos van a ser muy difíciles. Gore Magala. The flagship monster of Monster Hunter 4, Gore Magala, is back. Más encima vuelve, ¿eh? Gore Magala is a sightless creature with black scales and sensitive La ring única cosa membranes es used que to para sense los the que presence han of jugado prey. este juego va a haber más de nivel de dificultad, o sea, les va a poner un poco más de desafío para los más veteranos que han jugado el Monster Hunter. While in a frenzy state, it gets so powerful that the ground beneath begins to break, and it uses its huge claws as an anchor during powerful attacks. El Daimyo Hermitao. In addition, the trailer also shows the Daimyo Hermitar, and the Pyrorotnikadaki subspecies, which adds explosive elements, makes its O fiery sea, debut. ¿cuál es el nombre? There are still more monsters that have yet to Los be nombres revealed, raros so que les stay ponen, tuned for more el Sunbreak Midaki. announcements in the future. Así que por lo menos van a haber otros más que se van a ver para There's más one more adelante. thing I want to share with you all, so please watch the following video. A ver, una última información. A ver. Va a haber una versión de demo. En la versión de jungla que va a estar, van a haber muchos para cazar monstruos, obviamente. No solo contra uno, van a ser varios, van a tener que ser varios jugadores. También van a haber quests de entrenamiento, o sea, vamos a aprender las habilidades básicas que hay que enfrentar. También puedes jugar solo o con multijugador. También para los miembros de la Nintendo Switch. Así que prueba el Super Quest Sly Malenzo, o sea, Marcelo. Ese es el nivel difícil. Así que va a estar. Ya salió la versión demo de Monster Hunter Rise. Sunbreak. O sea, ya está en modo. Está habilitado ya. Así que podemos hacer un. Para los que tienen la Nintendo Switch, pueden jugar la versión modo demo. You'll be able to take on Astalos. The new Switch skill swap system, as well as new Silkbind attacks, will be available for play. We'll have a few tutorial quests available for new players. O sea, son puros niveles de dificultad para enfrentar. Ahí se nota el tiro. After mastering the basics, you'll be ready to take on other monsters in the demo to test your skills. For veteran hunters, an advanced quest will also be available, where you can take on an extra challenging version of Sunbreak's flagship monster, Malzeno. The demo supports multiplayer for up to 4 players, and there's no limit to the number of times you can attempt quests. Get an early taste of Sunbreak Así que action va a with this free estar demo. para las You can versiones download de it la from the Nintendo Switch eShop and y Steam la versión de store PC, en este caso para Steam. Also, A ver. we would like for you to keep 2 things in mind when purchasing Monster Hunter Rise Sunbreak. So you will be able to enjoy all the added contents. Solamente necesitas 13 GB de espacio libre. Mira, yo pensé que era más, pero por lo menos ahí está bien. Y una gratis, una actualización, a ver. Following Sunbreak's release, we plan to release a number of free title updates. Please enjoy this quick video preview of what's on the way. Ya, los siguientes títulos van a estar para más adelante. Oh, a ver. Aquí van a soltar a otra bestia. La primera actualización, gratis. Lucen Nargakua. Our first title update scheduled for August 2022 Va a estar sí o sí will para add agosto. Lucent Nargacuga.
This monster will be a part of the first free title update to come to Sunbreak post-launch. Ay, Dios mío. Ese va a estar para agosto, la primera actualización que es gratis. Van a haber nuevas localizaciones, nuevas especies raras, también monstruos especiales. Va a estar sí o sí para otoño. Va a haber especie también, subespecie y poder de los monstruos. Y el invierno también. Van a haber monstruos especiales y poderes de los monstruos. Ya para el 2023 va a haber una actualización que todavía aún va a ser por ahí, habrá que esperar para el próximo año. Así que para los que son fanáticos de Monster Hunter Rise Sunbreak, van a estar estas actualizaciones sí o sí. Mira, va a estar para el mundo el 30 de junio. Vamos a tener que esperar, sí o sí. Para esta semana. Ya queda muy poquito ya. Queda muy poquito. Así que para los que quieren comprar en la versión digital, lo pueden preordenar ahora. Al comprar la preorden gratis se van a llevar estas dos mascotitas. Mira, un gatito y un perrito. Mira qué lindo. Please visit the official website and follow Monster Hunter's social channels for more info. That wraps up our news for Monster Hunter Rise Sunbreak. Thanks for tuning in and enjoy the rest of the Capcom showcase. Excelente presentación de Monster Hunter. A ver, ¿qué otros juegos de Capcom se van a venir? Street Fighter, miren, pues para todos los fans de la saga Street Fighter va a estar sí o sí para el próximo año. Para PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox One y Xbox Series. Así que se van a venir algunas otras grandes cosas sorpresas que se vienen. Mira, lo que a mí me llama la atención es la aparición de nuevos personajes y cambios en los personajes originales. En este caso, Ryu y Chun-Li. Street Fighter 6 reimagines the fighting game experience with new modes that will allow you to experience the Street Fighter universe. O sea, vamos a recorrer. Es un mapa bien recorrido en las peleas y todo. Así que vamos a esperar, sí o sí, el próximo año. Así que va a estar para PC y consola. Y para todos los fanáticos de los que alguna vez han jugado el clásico, está la franquicia de Street Fighter y también van a incluir todos los juegos de arcade. Mira, pues, obviamente está celebrando los 35 años de esta increíble franquicia. Va a estar Night Warriors, Vampy Hunters, Red Earth y otros más en la versión de Collection. Mira, también aquí también se puede jugar en multiplayer. Muy buena. Capcom Fighting Collection va a estar sí o sí para el 24 de julio, ya queda poco. Va a estar para consolas y de PC, ¿eh? Así que bien recomendable, ahí para que lo jueguen. Aquí se viene, esta es Capcom Arcade Stadium. Van a estar todos los juegos clásicos en versión arcade para jugarlo en consolas y en PC, pero mira, Black Tiger, Eco Fighters, and more, combined for a total of 32 arcade titles. Mira, hasta el juego 1943. Para mí es una sorpresa. No, pero por lo menos los juegos arcade van a estar sí o sí. Mira, pues. All players will receive Sun for free when downloading the base game. Mira, un juego gratis, Sun. Featuring all 32 titles is available va a estar sí o sí para el 22 de julio, así que buen juego para todos los fanáticos de la versión arcade. Imagínense, ya el próximo año va a cumplir casi 40 años. Por ahora vamos a celebrar los 39 años de los juegos de arcade de Capcom y los 35 años de la franquicia Street Fighter. Mira, bellísimo. A ver, ¿cuál es este nuevo juego de acción? Exo Primal. Mira. Hi everyone, I'm Takuro Hiraoka, director of Exo Primal. We have a new trailer to show today that includes lots of gameplay. Let's take a look. Se nos viene otra World Premiere. I am the artificial intelligence, Leviathan.
Mira. Your personnel data indicates you are a suitable specimen to join an ongoing experiment. Under my supervision, Ibius Corp conducts its most important research here. Welcome to Bikitoa Island. You have been selected for a live combat test. The first team to complete their assignment wins. My archives encompass exhaustive Mira, puros records of dinosaurios. human Siempre tienen history. que aparecer. ¿Por qué siempre tienen que ser dinosaurios? Institutional bias. Your species is susceptible to mass delusion. Fascinating. Estos son modos de juego. Proteger los datos de seguridad, enfrentarse a los monstruos más brígidos, en este caso. Tanque de energía, recolección. Yo creo que este juego es de recolectar. Combat data is required to develop the exosuit. At Ibius, we're always reaching for better. Always. Humanity resists quantification, an interesting variable. No, pero Within your fíjense. behavior lies the answer. What is variable shall become fixed. Humans, fight and die for me. No, pero se ve. Mira. Como carnicería online. O sea, vamos a tener que enfrentarnos a estas criaturas. Calculating chance of employee retention. Chance calculated at 8.7%. You must No, fight pero mira. harder than ever if you wish to survive. Mutaciones entre A more dinosaurios. grueling combat experiment is called for. You will now witness a small fragment of the war game. You need to keep fighting until we can figure out how to destroy the Varden. Eso fue Exoprimal. Mira. Bien interesante. Habrá que esperar sí o sí para el próximo año. 2023 va a estar para las consolas de Xbox Series, Xbox One y PlayStation y PC. Developed by Ibius Corporation, Leviathan is a next-gen AI that guides players throughout Exoprimal via voice navigation and augmented reality displays. O sea que esta computadora les ordena a los nuevos jugadores a tener que hacer tributo. O sea, es como si fuera una especie de gladiador, pero de carácter futurística. O sea, vencer a puros dinosaurios. Hacer pura... una especie de carnicería, pues fíjense. En resumen, esto es un juego de guerra. Pura supervivencia. Aquí vienen los gameplay. Este es supervivencia. In Dino Survival, 2 squads of 5 race to complete objectives. Teams must follow Leviathan's directives and complete the mission before their rivals to win. These directives will feature a dynamic mix of missions. In fact, we just saw some in the latest trailer. There's Dinosaur Cull, where teams must eliminate a Aquí hay specific que dinosaur. eliminar una gran In cantidad vehicle de defense, dinosaurios teams y protect también grounded modo aircraft from defensivo. dinosaur onslaughts. In data key security, Aquí hay que teams proteger, escort a como yo les valuable asset to its dije, destination. protección de datos de seguridad. Destroy targets in Omega Charge with Aquí the hay que powerful destruir a los Omega dinosaurios hammer. más brígidos que existen. In Energy Taker, teams compete to collect the most Aquí los energy. equipos van a competir por recolectar You cantidad de also saw a energía. glimpse of a strange and terrifying creature Oh, known aquí as este es a el más brígido. Neo-Tyrannosaurus. Supervivencia. While there are situations where you directly engage enemy players, No, aquí son there are desafíos other bien times where you difíciles. band together with rivals to take down a major foe. This variety of missions will keep players on their toes. No, no, In no. Dino Survival, the missions change based on players' progression through the game. The experience will be different every time you play, even in matches with familiar surroundings and objectives. By playing Dino Survival, you will unlock story sequences and also earn rewards such as experience points to increase your player and exosuit levels. We'll También va a provide more aumentar nivel de details about experiencia y this nivel de traje. at a later Mira tú. date. Now that we've detailed Dino Survival, let's Así move que por on lo to menos habrá que exosuits. esperar hasta el próximo año. We showed 2 new exosuits today. Aquí van a mostrar los exotrajes. Barrage is an assault role exosuit.
It uses explosives to set areas ablaze and bombards enemies with ricochet grenades. Vigilant is also an assault role Es exosuit. vigilante. It wields a destructive railgun to snipe from long range. We have even more exosuits to share with you in the future, so look forward to Así que upcoming próximamente van a announcements. mostrar los siguientes We have exotrajes. one last announcement for today. A ver. Una última cosa antes de cerrar la presentación de Exo Primal. No, pero yo creo que este es un buen juego. Welcome to my research Ya facility. está cerrado, va a haber una especie de prueba. We're conducting a closed network test for Exoprimal. O sea, esto se va a jugar online. Players will be able to try the game ahead of release. Help us test the game's online infrastructure. Así And que make improvements ahead of próximamente se launch. va a hacer un juego online también. Sign up to participate today. Ah, también podemos participar como si fuera The un modo de closed prueba. network test Pero, will allow you to experience dino survival before the game's launch next year. We look así forward que to habrá que having you esperar hasta join el in. próximo año. Sí. That's all for today. We plan to release Exoprimal in 2023. Until then, keep an eye on our website and social media. Vamos a esperar con ansias el próximo año. Thank Así you for que watching. eso fue la presentación de Exo Primal, que va a estar sí o sí para el próximo año. Next, we have a message about Dragon's A ver, Dogma, otro de los which increíbles recently juegos de celebrated its Capcom, 10th celebrando sus 10 años de 10 décadas, o sea, por lo menos una década. Dragon Dogma. ¿Quién se acuerda de esto? Tiene una mezcla entre los escenarios y todo. Dragon's Dogma. Hi everyone, I'm Hideaki Itsuno, game director at Capcom. A few weeks ago, we celebrated the 10th anniversary of Dragon's Dogma. Thanks to all of you for joining us in this celebration. The world of Dragon's Dogma has since spread to various different kinds of media, ranging from games such as Dragon's Dogma and the Dark Arisen expansion. Aquí con los intros, una especie al estilo de anime, pero después al momento de jugar, mira. In the coming days, we will be releasing a video celebrating 10 years of O Dragon's sea, va a haber Dogma, una celebración. talking about how and what Dragon's Dogma came to be. So whether you're a longtime fan or just curious about the series, we'll have something for you to enjoy. We hope you check it out. Once again, thank you all so much. Miren, pues celebrando una década, Dragon Dogma. And now we have a bunch of updates from the Resident Oh, van a hablar Evil de la franchise. franquicia de Resident Evil. A ver qué sorpresa nos trae. Para todos los Hello fanáticos. everyone. I'm Tsuyoshi Kanda, the producer of Resident Evil Village. Thanks Este to es all of el our Resident fans, Evil Village has 8 sold over o 6 Resident million Evil units Village. worldwide. Everyone on the team is incredibly happy to see so many people enjoy the game. Thank you for your support. The Resident Evil series continues to bring fun experiences to people around the world. We want longtime fans and people who are new to Resident Evil to enjoy this storied franchise. Let's start with this video. Mira que se ve interesante. Vamos a ver esta World Premiere de la franquicia Resident Evil. Hace 16 años tuvo que dejar. Mira, Rose. Este debe ser del Resident Evil anterior. Yo creo que este va a ser un DLC. O un spin-off. Yo creo que aquí se ve algo muy diferente que las otras sagas anteriores de Resident Evil. Aquí se está viendo un nuevo spin-off, o en este caso puede que sea un DLC de los sucesos que pasó con Rose. Aquí se ve. Shut up. What's going on here? You look just like me. Oh, now we have a new little rabbit to pursue.
Shadow of Rose o la sombra de Rose. Mira. También se viene un nuevo contenido con los mercenarios. Va a estar Chris Redfield, Carl Heisenberg. No, tenía que ser Alcina. Dios mío. Los mercenarios. Va a estar sí o sí para las consolas de PlayStation y Xbox. Mira, fíjate, también va a estar Google Stadia. Ethan regresa en modo tercera persona. Ah, mira. Ahora se viene otra nueva versión, pero la misma característica de Resident Evil Village, pero en formato en tercera persona. Resident Evil Village edición de oro. Van a estar las expansiones y también Reverse. Va a estar sí o sí para el 28 de octubre. Mira. Sorry to keep you waiting. Bellísimo. We're happy to reveal the DLC for Resident Evil Village we promised Ah, o last sea, year. va a haber un DLC. We think this new experience will be worth the wait. This DLC includes 3 major features. First, the third-person mode. Many people asked for this, and we were able to add it into the game. Now, you'll be able to see Ethan as he desperately fights for survival. Players that have already experienced Ethan's journey Aquí por lo can menos enjoy vamos a the new ver en esta perspective and versión Village, animations too. pero The en tercera Mercenaries persona. returns with additional Aquí van a orders in an incluir también en arcade-style la action edición de game oro where los focus has been put on the mercenarios. exhilarating feeling of defeating relentless Van a hordes estar of en este enemies. caso New 3 stages are personajes. included, as well as additional playable characters such as Chris Redfield and Heisenberg. Of course, Lady Dimitrescu will be there too. Tenía que ser la We've Lady really fueled this Dimitrescu. mode up. Enjoy looking down on your foes from over 9 feet above as Lady Dimitrescu slashes her enemies aside. The third edition is one you've surely been waiting for, an additional story, Shadows of Rose. Today, let me introduce Este just ya a es bit of this story. esto es un spin-off Rose, de lo que the ocurrió beloved daughter of the main con protagonist, la Ethan, antagonista. ¿Qué is pasó now a con la grown-up hija? main character in this new story mode. En este caso, In this Ethan. sequel to the main story of Village, you can experience Rose's struggles with the terrifying powers she was born with. To break free of the curse of her powers, she enters the consciousness of the Megamycete. There, she meets a girl who looks just like her. In this mysterious realm of consciousness, time and space is warped beyond recognition. Rose is guided by a being who calls himself Michael, who might be of assistance with removing her powers. Shadows of Rose is set completely in a third-person perspective. In the realm of consciousness, you won't only face creatures, but the world itself seems to be attacking you. Enjoy the horror of the world itself being your greatest enemy. How will Rose find freedom from her mysterious No, pero se ve una powers? increíble historia. Muy interesante. The No DLC tanto for enfocarse en el Resident Evil protagonista, Village sino también Winter's enfocarse expansion en la hija de includes all Ethan, 3 en of este these caso, major en editions. Rose. Bien In interesante. addition, Resident Evil Village Gold Edition, Va a estar bundle incluido of Winter's también en la expansion edición with de the oro de base Resident game Evil will be Village. Mira tú. released simultaneously. The release date is planned Mira, for fíjate, October va a estar 28, para Google 2022. Stadia. Resident Evil Vamos a ver RE cómo Verse will also funciona be en in service on ese the same formato date, nuevo. October 28, Aquí va a haber 2022. un We hope reverse that you are looking forward to it. para octubre, para el 28 de octubre. Así que se viene How did muy you like bien that? increíble. Also, as already announced, we are working on making the main story of Village available on Mac, so that even more people can enjoy Resident Evil. In addition, the main story of Village is planned to be playable on PlayStation VR 2. Ahora también We're en working modo hard VR, on eso bringing tal you como the nosotros lo ultimate habíamos immersive mostrado en experience algunas worthy of retransmisiones next gen anteriores. in Resident Evil Village. Yo creo que próximamente va a ser sí o So sí look la forward to siguiente future announcements. desafío, jugarlo en modo virtual. Up next, a game that was announced just a few days ago. Que se anunció hace unos días atrás. A ver. Para el 24 de marzo del próximo año. Mira, tenía que ser el del cumpleaños del Tucón. ¿Qué más tenía que hacer?
la versión remake de Resident Evil 4, que muchos estábamos esperando. Aquí se viene con mucho más detalle en esa nueva versión, y nosotros lo habíamos jugado hace ya mucho tiempo, en el año 2005. Así que vuelve en una versión mucho más agregado, con mucho más contenido a la historia principal, y obviamente más historias que nunca se habían mostrado, tanto lo que fue en la versión original. Así que yo creo que esto, las versiones de los remakes, tanto lo que fue el 2, el 3 y ahora el 4, probablemente el 5 ya sería el cierre definitivo de esta versión remake. You will receive our most sacred body. It begins now. En este caso, esta es una versión ya muy bien agregado en esta nueva siguiente remake de Resident Evil 4. Mira tú. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. This time, it can be different. Aquí se ve un poquito más diferente de tanto lo que fue la original. Va a estar sí o sí para el 24 de marzo del 2023. Para consolas y de PC. Mira, justo el cumpleaños del Tucón. Director of Resident Evil 4. And I'm Yoshiaki Hirabayashi, producer of Resident Evil 4. This title is a reimagining of Resident Evil 4, based on the original 2005 release. Similar to other titles in the series, we are carefully preserving what makes the original title special, while updating it with modern flourishes for everyone to enjoy when it launches in 2023. Today, we'll reintroduce a bit of the game's story. Ahora por lo menos van a agregar más detalles al juego, lo que fue el original. Aquí están hablando de la retrospectiva de lo que fue las versiones remake de Resident Evil 2 y 3. Leon is dispatched to a quiet village in Europe as part of a mission to rescue the kidnapped daughter of the president. You might notice Leon is much more mature and fearless due to his past experiences. The ganado, the main enemies of this game, wait for him. The experience of being attacked by hordes of crazed ganado. Por lo menos aquí va a ser un poco más oscuro que la otra versión original. Terror of people controlled by madness. The ganado have been completely redesigned. Let's take a closer look at the game itself. A ver si vamos a volver con las voces originales de lo que fue el 4, las voces en español. A ver. Leon arrives at a dense and dangerous forest. We want to nail the feeling of loneliness and fear of not knowing what lies ahead, even more so than the original. Of course, there will also be thrilling battles. People that played the recent Resident Evil 2 and Resident Evil 3 should find this familiar. Look forward to future announcements, where we'll have more information on the game. Resident Evil 4 is being developed for PlayStation 5, Xbox Series X, Series S, and PC. Mira, the release date will be March 24th, para el 24 de marzo del próximo año. Habrá que esperar. We are aiming to create a Resident Evil 4 that everyone can enjoy, so please look forward to it. Thank you. Thank you so much. Ya, habrá que armarse de paciencia. Resident Evil 4 en su versión remake. What did you think about the latest information on Resident Evil Village and Resident Evil 4? Both games are currently in development. For those that can't wait for the release, check out the following games. A ver, otra World Premiere antes de cerrar. Oh, las versiones anteriores, Resident Evil 7.
Y las otras versiones, Resident Evil 2, en esta versión remake, con mucha más de lo que fue en su versión original. No, sorprendente. Y aquí Resident Evil 3. Aquí por lo menos se ve muy diferente a lo que fue el original. Mira tú. Ahora con la próxima llegada de Resident Evil 4, yo creo que vuelve como a hacer una revisión completa de lo que fue el original. Así que son 3 títulos de esta generación. Las dos fueron bien hechas. Nada que decir. Resident Evil 7, which brought the series back to its survival horror roots, and the reimagining of classic titles Resident Evil 2 and Resident Evil 3. These 3 titles, built with RE Engine, return with current-gen features including support for 4K, high frame rate, and ray tracing, as well as 3D audio for an even more immersive experience. These titles are available for PlayStation 5 and Xbox Series X and Series S beginning today. Mira, justo a In partir de addition, hoy. PlayStation 4 and Xbox One players can enjoy a free digital upgrade to current gen. También via van a the estar sin digital coste upgrade program adicional and Smart en su Delivery. versión digital. Mira. For PC users, an update patch will be available on the same date. For newcomers and veterans of survival horror alike, we hope you enjoyed the immersion these new versions offer. Welcome to the family. Bienvenidos a la familia. That's all for today's announcements. Thank you. That wraps up today's show. We hope you're as excited as we are about Qué some of our buena upcoming retransmisión games. de lo que Thank fue you to el everyone, evento new and de old fans alike, for tuning Capcom in. Showcase. We look forward to sharing more updates with you soon. Habrá que esperar hasta el siguiente Capcom Showcase. Nada que decir. Es verdaderamente una increíble presentación de parte de Capcom, que nos ha presentado algunos juegos. Vamos a partir los primeros. En primera, la de Monster Hunter Rise Sunbreak, que va a estar sí o sí las primeras actualizaciones en agosto. Ya salió la versión de demo, modo de prueba, tanto para Nintendo Switch, para PC también. Se van a venir unas próximas actualizaciones de monstruos con más detalles, nuevos desafíos, nuevas dificultades que se van a venir también. Un buen punto. El siguiente juego para todos los fanáticos de las peleas, en este caso Street Fighter, y también las versiones de arcade van a estar también para las siguientes plataformas, tanto en consola como en PC. Exo Primal, yo creo que este es un desafío bastante bien complejo para la empresa, crear un juego de acción. Aquí viene la mezcla tanto de lo futurístico, pero también con el tema de dinosaurios. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Muy bueno eso. Lo otro también, Dragon Dogma, que está celebrando sus 10 años de aniversario. No es malo, por lo menos ya cumple una década. Esperamos que cumpla otra década más a lo que se vendrá. Resident Evil Village con sus nuevas actualizaciones. Por ejemplo, en la edición de oro va a estar el siguiente juego, Shadow of Rose, o la sombra de Rose, que se va a venir también los mercenarios, que se van a agregar 3 nuevos personajes en este caso. Y la sorpresa también que va a estar en una versión en tercera persona, o sea, en este caso de Ethan Hawke. Por lo menos ya va a estar sí o sí. Y la sorpresa de todos, que ya el próximo año, el 24 de marzo del 2023, va a estar Resident Evil 4 con la versión ya remake del juego. Así que por lo menos se ve muy genial. Y por lo menos nos han mostrado los siguientes también. Las versiones ya de lo que fueron anteriores, en este caso Resident Evil 7, el 2 y el 3. Así que por lo menos fue una excelente presentación, muy buena presentación. Así que en este caso va a ser un 6.8. Un 6.8 estuvo casi de ser un 6.9, pero por lo menos ha demostrado que ha hecho una excelente presentación. Así que
Para nuestro caso, nosotros nos retiramos. Yo en este caso fue una excelente retransmisión de lo que fue el evento de la Capcom Showcase 2022. Y agradezco a todos ustedes que hayan visto y que lo hayan redisfrutado este maravilloso evento. Así que 1.000.000 de gracias a todos ustedes. Ya nos estaremos en otra siguiente retransmisión o transmisión de algunos de los eventos más importantes en el mundo de los videojuegos, aquí en Ensei Event. Así que no se olviden, dejen sus bueno, obviamente síganme a través de las redes sociales y no se pierda ninguna emisión de Ensei Event con los estrenos de algunos siguientes juegos que se van a venir sí o sí para este año y el próximo. Así que yo por mi parte me despido y que tengan una excelente semana. Eso. Que descansen. Sayonara.